La moderna psicología considera a Wundt como a su padre y fundador. Él fue el autor del primer libro de texto de la nueva disciplina y el fundador del primer laboratorio psicológico del mundo, el Instituto de Psicología de la Universidad de Leipzig. Además, fue el maestro indiscutible de la primera generación de psicólogos experimentales, unos profesionales dedicados al estudio de la mente humana con los métodos científicos de los fisiólogos. Guillermo Federico Wundt era natural de Neckarau, suburbio de la ciudad de Mannheim, importante centro comercial del Rin. Como consta en su partida de nacimiento, firmada por su propio padre, Wundt vino al mundo el 16 de agosto de 1832. Era hijo de Maximiliano Wundt, pastor de la iglesia luterana, y de María Friederike, perteneciente a una familia de honda raigambre intelectual. Wundt fue un niño solitario que no pudo jugar con sus hermanos dentro de los muros del hogar, pues el mayor le llevaba 8 años y los dos restantes murieron muy jóvenes. En 1836, la familia Wundt trasladó su residencia a esta casa situada en Heidelsheim, pueblecito muy próximo a la ciudad de Bruchsal. El joven Guillermo compartió la habitación del ático con el vicario de su padre, que le enseñó las primeras letras y con el que le unió un gran afecto. Wundt cursó sus estudios de bachillerato en Heidelberg, después de haber perdido un curso en el colegio de Bruchsal. En esta ciudad de honda raigambre universitaria y en un ambiente más propicio, el joven Wundt mejoró su rendimiento académico, se aficionó a la literatura, hizo sus primeras amistades y vivió intensamente los acontecimientos políticos de su país convulsionado por la Revolución de 1848. En Heidelberg presenció la conferencia preparatoria de la Dieta de Frankfurt y un año después, en el verano del 49, fue testigo de la derrota de los revolucionarios aplastados por las tropas prusianas. Estos acontecimientos impresionaron mucho al joven Wundt, quien en 1851 concluyó sus estudios de bachiller con unas calificaciones que no permitían albergar muchas esperanzas con respecto a su futuro. Su maduración intelectual se produjo durante sus estudios de medicina, en los que pronto destacó por sus dotes de investigador. En 1853 publicó este trabajo sobre el contenido de sal en la orina, en el que midió los efectos producidos en su propio metabolismo por una larga dieta sin sal. Poco tiempo después realizó este otro trabajo sobre los trastornos producidos por el corte de los nervios de la respiración. Esta investigación le valió un premio de la Facultad de Medicina y le abrió las puertas de la universidad. En 1855, el profesor Hasse, catedrático de anatomía patológica y uno de los directores del Hospital Universitario de Heidelberg, tomó como ayudante a Wundt. Wundt, que acababa de concluir la carrera con el número 1 de su promoción, trabajó en la sección de mujeres, en donde encontró muchas anestesias e hiperestesias histéricas. Estos trastornos le pusieron en contacto con la obra de Weber, uno de los grandes especialistas en el sentido del tacto. Según confesó Wundt, Weber fue la primera estación del camino que me llevó a la psicología experimental. A la edad de 24 años, Wundt fue nombrado docente privado de fisiología por la Universidad de Heidelberg. A pesar de contar únicamente con 4 alumnos, el joven profesor tomó tan en serio sus clases que contrajo una grave enfermedad y estuvo a las puertas de la muerte. En septiembre de 1858, Wundt fue nombrado ayudante de Helmholtz, famoso físico y fundador del Instituto de Fisiología de la Universidad de Heidelberg. En 1860, Gustavo Fechner propuso al mundo una nueva ciencia experimental, la psicofísica, dedicada al estudio de las relaciones entre la mente y el cuerpo. Sus elementos de psicofísica eran una demostración palpable de las posibilidades del experimento en el estudio de la mente humana. Animado por la obra de Fechner, Wundt publicó sus investigaciones sobre la percepción en un libro en el que ya intuía una nueva psicología. Según sus contribuciones a una teoría de la percepción sensorial, la clave de la nueva ciencia radicaba en el método experimental, auxiliado por la estadística y la historia.
Pero este experimentalismo quedaba enmarcado dentro de la tradición racionalista alemana, como puede observarse en la primera página del libro. En ella, debajo del título, aparece la respuesta de Leibniz a los empiristas ingleses. No hay nada en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos, excepto el entendimiento mismo. Al año siguiente, en 1863, Wundt publicó sus lecciones sobre el alma humana y animal. En esta, su segunda obra psicológica, Wundt era mucho más cauto en su entusiasmo por el método experimental y concedía más importancia a la psicología social. En 1865, Wundt fue nombrado profesor asociado de antropología y psicología médica, pero este ascenso todavía no llevaba consigo un salario fijo. Por eso, el joven profesor tuvo que vivir de los libros por él escritos. En esta casa, conocida con el nombre de Casa del Gigante, estableció Wundt su laboratorio particular en 1865, cuando dimitió de su cargo en el Instituto de Helmholtz. Wundt compartió su actividad científica con una intensa dedicación a la política. En 1863 participó en la fundación de la Asociación para la Formación de los Trabajadores y fue vicepresidente de la misma, como consta en su documento fundacional. En abril de 1866 fue elegido representante de Heidelberg en la Dieta de Baden, que celebraba sus sesiones en este edificio de la ciudad de Karlsruhe. Pero como la política era un obstáculo para su carrera científica, el 4 de julio de 1869 comunicó a sus electores su decisión de abandonar el Parlamento. Al comenzar la década de los 70, Wundt era un fisiólogo interesado por muchos temas psicológicos, tales, por ejemplo, como la cronometría mental, para la que había construido este original aparato. En 1872, la Universidad de Heidelberg le negó a Wundt la cátedra dejada vacante por Helmholtz. Viendo cerradas las puertas de la fisiología, Wundt concentró sus esfuerzos en la psicología y entre 1873 y 1874 publicó los Principios de Psicología Fisiológica. Esta obra estaba llena de cuadros y figuras muy similares a los de los libros de fisiología. En su prólogo podía leerse lo siguiente: el libro que ofrezco al público intenta trazar los límites de un nuevo dominio o disciplina científica. Se trataba de una disciplina híbrida, la psicología fisiológica, cuyo objeto era el estudio de los procesos elementales de la conciencia humana y su método, el experimento. La obra tuvo un éxito resonante, siendo editada 6 veces en vida de su autor. La quinta edición comprendía 3 gruesos volúmenes de casi 2000 páginas. La promoción universitaria de Wundt llegó por vía de la filosofía, al serle ofrecida en 1874 la cátedra de filosofía inductiva de la Universidad de Zúrich. Ello significó el final de su carrera fisiológica. Aunque catedrático de filosofía, en la práctica era el primer psicólogo experimental de la historia moderna. Un año después, el profesor Wundt fue contratado por una de las universidades más importantes de Alemania, la Universidad de Leipzig. Los motivos de esta elección para la cátedra de filosofía aparecen claros en el informe emitido por los profesores de la facultad. Creemos poder recomendar a un especialista. Se trata del profesor Wundt, de Zúrich. Por formación es un experto en fisiología y hasta hace poco ha sido director de un laboratorio fisiológico en Heidelberg. Su publicación en 1866 de los axiomas físicos y sus relaciones con el principio de causalidad y más recientemente sus principios de psicología fisiológica han llamado la atención de los filósofos. Creemos que desempeñará brillantemente la tarea de tender un puente de unión entre las ciencias naturales y la filosofía. Al llegar a Leipzig, Wundt solicitó unos locales para guardar los aparatos y dar clases prácticas. Un año después, en 1876, la universidad le concedió una sala del 3er piso de este edificio. En ella estuvo albergado el primer laboratorio psicológico del mundo. En 1879, el laboratorio amplió sus instalaciones, convirtiéndose en un instituto privado financiado por el propio Wundt. Por ello, y porque durante ese año Max Friedrich
comenzó la primera tesis doctoral de la nueva ciencia, que versó sobre los tiempos de apercepción, Wundt consideró a 1879 como el año fundacional del laboratorio y, por consiguiente, de la psicología experimental. En 1883, año de su reconocimiento oficial, el instituto contaba con varias salas, como puede apreciarse en este plano. Además, disponía de estos talleres para la construcción y reparación de los aparatos empleados en los experimentos. Esta fotografía nos da una idea del viejo laboratorio de Wundt. Titchener, uno de sus discípulos más destacados, lo describe con las siguientes palabras. Recuerdo que contaba con más de 5 habitaciones. La primera era una entradita que solo servía para guardar los trastos. Después venía la primera sala, en la que había cronógrafos, cajas de herramientas y una mesa para trabajos ópticos. La habitación 4 era la sala segunda, con los cronoscopios y las cajas con aparatos. Probablemente a continuación venía la habitación 5, reservada para Wundt, y que debía tener una escalera especial porque Wundt aparecía y desaparecía sin pasar por las demás habitaciones. Al otro lado del pasillo estaba la habitación 7 con los estimuladores y llaves de respuesta. Que tenían conexiones eléctricas con la sala segunda y con la habitación 8, un pequeño cuarto en donde estaban el péndulo de Wundt, el péndulo de Fechner. En este laboratorio, el profesor Wundt supervisó las investigaciones de sus discípulos. En el periodo comprendido entre 1875 y 1915, dirigió 186 tesis doctorales, muchas de las cuales fueron publicadas en la revista Philosophische Studien, revista creada por Wundt para este fin. El norteamericano James McKean Cattell fue el primer ayudante del laboratorio de Leipzig. Cattell fue famoso por sus experimentos sobre los tiempos de reacción y su decisivo impulso a los test mentales. La fama de Wundt atrajo a Leipzig a muchos estudiantes extranjeros. Por ejemplo, en esta lista del verano de 1891 hay 7 no alemanes, entre los que destacan el americano Widner y el inglés Titchener. Widner fundó en Filadelfia la primera clínica psicológica del mundo. Titchener fue el principal representante de la psicología de Wundt en los Estados Unidos. Influido por la tradición empirista anglosajona, rechazó el principio de la actividad creadora de la mente y defendió un asociacionismo más estricto. En este escritorio de su despacho de Leipzig escribió Wundt la mayor parte de su copiosa obra, que ascendió a más de 53.000 páginas impresas. Su mala visión, agravada por una lesión en la retina de su ojo derecho, le hacía difícil la escritura, como puede apreciarse en esta carta autógrafa. La mayor parte de sus escritos de la década de 1880 fueron filosóficos. El primero fue un tratado de lógica cuyo segundo volumen, publicado en 1883, consideraba al método científico desde unas coordenadas muy distintas de las positivistas entonces en boga. En 1886 publicó su tratado de ética, en donde los principios morales fueron considerados desde una óptica positiva, la de las costumbres y hábitos de la colectividad. Ellos eran la fuente principal de la moralidad. Wundt coronó su sistema filosófico en 1889 con sus fundamentos de metafísica. En su opinión, la metafísica tenía como misión dar unidad y coherencia a todos los conocimientos humanos, incluido el científico. Por eso, tenía que basarse en los datos de la ciencia. Durante el curso académico 1889-90, Wundt fue rector de la Universidad de Leipzig. Tras este paréntesis de un año, retornó nuevamente a la psicología para investigar los sentimientos. Valiéndose de la introspección y de los registros fisiológicos de la actividad emocional, intentó desentrañar la complejidad de nuestro mundo afectivo. Wundt encontró 3 dimensiones básicas: placer o agrado-displacer,
excitación o manía y calma o depresión. Y por último, tensión o autocontrol voluntario y relajación o ausencia de control. Esta teoría tridimensional del sentimiento fue incluida en el último resumen importante de su psicología individual, el Compendio de Psicología del año 1896. En él, Wundt llamó voluntarista a su sistema porque consideraba a la voluntad como modelo y prototipo de los demás actos psíquicos. A los 70 años de edad, cuando la mala visión y la artrosis le hacían difícil el trabajo en el laboratorio, Wundt acometió la última gran empresa de su vida, la psicología de los pueblos o psicología social. En 1900 apareció el primero de los 10 volúmenes de esta obra, complemento indispensable de la psicología individual, dado que ésta no podía explicar los procesos más complejos del pensamiento. Estaba dedicado al lenguaje, una de las principales manifestaciones de la mente colectiva, y en cierto modo se anticipaba a la moderna psicolingüística. La psicología social de Wundt incluía una historia de la evolución de la humanidad en la que ésta era considerada como una marcha hacia la comunidad universal de los pueblos. Algunos historiadores han presentado a Wundt como a una persona dogmática e intolerante. Es cierto que intervino en muchas discusiones teóricas, pero sus contemporáneos son casi unánimes a la hora de destacar sus grandes cualidades. Uno de ellos, Titchener, lo describe como una persona sencilla, cordial, tolerante, en absoluto dada al monólogo, con algunos chispazos de fino humor. En él no había rastro del león rugiente de la controversia o del árbitro olímpico de la ciencia. Wundt era muy metódico en el trabajo, pero en los momentos de descanso disfrutaba con las cosas sencillas de la vida familiar. En esta foto, tomada el 16 de agosto de 1902 en su casa de Tambach, Turingia, podemos ver a Wundt sentado junto a su mujer Sophia Mao y sus hijos, Leonor y Max. Junto a ellos está un grupo de colaboradores que habían acudido para celebrar el 70 cumpleaños de Wundt y ofrecer al maestro un libro escrito en su honor. Entre ellos estaban su ayudante Mosch, Oswald Kulp, jefe de la escuela de Burburgo, Neumann y Kirschmann. También estuvieron presentes Kraepelin, uno de los padres de la moderna psiquiatría alemana, y Guillermo Wirth, que después sería director del laboratorio de Leipzig. Según un testigo presencial, cuando fue llevado ante ese grupito de personas que habían sido ayudantes suyos y a muchos de los cuales no había visto desde hacía una década, Wundt quedó profundamente conmovido. Y cuando Kulp, con gran afecto y dignidad reverencial, le entregó el libro de homenaje, el anciano apenas pudo pronunciar palabra. Su fácil oratoria, que no necesitaba de la lectura de notas en las clases, y sus grandes conocimientos hicieron de Wundt uno de los profesores más populares de Leipzig. En 1912, con ocasión de su 80 cumpleaños, los estudiantes entregaron este diploma a su maestro, quien, a pesar de su avanzada edad, siguió impartiendo sus lecciones hasta los 83 años. Fue uno de los primeros profesores alemanes que llevaron los aparatos de sus experimentos al aula escolar. Aquí podemos verle en una clase práctica sobre los tiempos de reacción. Wundt está presto a pulsar las teclas de respuesta. Con él están sus ayudantes y colaboradores. Sander está manipulando el aparato productor de estímulos, mientras que Otto Klemm muestra unos gráficos al auditorio. A la izquierda están Dietrich y Wirth. Wundt perteneció a numerosas sociedades científicas y sus méritos fueron reconocidos por sus contemporáneos que, entre otros honores, le otorgaron el de hijo adoptivo de la ciudad de Leipzig. Todavía tuvo tiempo para escribir sus memorias, que fueron publicadas en 1920 con el título de Vivencias y Experiencias. Ese mismo año, el 31 de agosto, falleció de rápida enfermedad al poco de cumplir los 88 años.